Muy bien, continuamos con cáncer de esófago, incidencia y epidemiología. El cáncer de esófago ocupa el noveno lugar por orden de frecuencia entre las neoplasias malignas y si bien en los países en pie de desarrollo alcanza el quinto lugar, una característica epidemiológica de estos tumores es su gran variabilidad geográfica. Su incidencia en Europa Occidental es aproximadamente de 5 casos por 100.000 habitantes. En el sudeste de África y en áreas de Irán y China, las tasas de incidencia superan los 100 casos por 100.000 habitantes y predomina en varones con una relación varón-mujer de 4:1, aunque en las zonas de muy elevada incidencia esta relación se reduce. En cuanto al tipo histológico, la incidencia de la variedad escamosa se mantiene por lo general estable, mientras que la del adenocarcinoma de esófago y de cardias ha aumentado sustancialmente tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental desde los años 80. Diversas lesiones esofágicas se consideran precancerosas, entre ellas destacan la esofagitis cáustica, el esófago de Barrett, la acalasia y la disfagia sideropénica, que es síndrome de Plumber-Vinson. Otras afecciones se asocian de manera significativa con el desarrollo de neoplasia de esófago, como la queratosis palmoplantar y la enfermedad celíaca, y los pacientes con tumores de cabeza y cuello, especialmente de la cavidad oral y la faringe, constituyen pues un grupo de elevado riesgo para el desarrollo del cáncer de esófago. El consumo de alcohol y el de tabaco son los factores de riesgo más importantes para esta localización del cáncer en Europa y América. Ambos factores interaccionan de una manera multiplicativa, aunque no sinérgicamente. Las dietas pobres en verduras, fresca, en frutas, la ingesta de bebidas y alimentos excesivamente calientes y la presencia de nitrosaminas en determinados alimentos son también factores de riesgo, especialmente en las áreas de mayor incidencia. Anatomía patológica. El carcinoma escamoso es la variedad histológica más frecuente. Las variedades no escamosas, cuyo porcentaje va en aumento, son en su mayoría adenocarcinomas que tienen su origen en el esófago de Barrett a través de la secuencia histológica metaplasia intestinal, displasia, adenocarcinoma. Cuando se suman los adenocarcinomas del esófago a los de la unión esófago-gástrica, cardias, la porción de carcinomas escamosos y adenocarcinomas es semejante. Los tumores de otras estirpes histológicas como leiomiosarcomas o melanomas son infrecuentes. Respecto a su localización, el 50% de los cánceres esofágicos se desarrolla en el tercio medio, el 35% en el tercio distal y el 15% restante en el tercio proximal. La propagación tumoral se hace principalmente por contigüidad y por vía linfática, y en menor grado por vía hemática. Este comportamiento invasivo se debe a las características anatómicas del esófago en estrecho contacto con los órganos vecinos, desprovisto de serosa y en posesión de una rica red linfática que alcanza incluso hasta la lámina propia de la mucosa, a diferencia del resto del tubo digestivo. El cáncer de esófago puede afectar por continuidad al árbol traqueobronquial, a la aorta, el pericardio, los nervios recurrentes e incluso el hígado. La diseminación linfática se demuestra en más del 70% de los pacientes, produciendo metástasis en los ganglios mediastínicos, abdominales y cervicales. Se describe como clásica la afección ganglionar localizada en la fosa supraclavicular izquierda, ganglio de Virchow. Cuando el tumor infiltra la mucosa o la submucosa, la prevalencia de metástasis ganglionares es del 2% y del 20%, respectivamente, para superar el 50% cuando alcanza o sobrepasa la capa muscular propia. La propagación linfática, junto con la invasión submucosa, es también responsable de la extensión intraparietal del tumor. La diseminación hemática es más tardía y menos frecuente, y sus localizaciones principales son el hígado y el pulmón. Como carcinoma precoz de esófago se considera aquel tumor que infiltra la mucosa o submucosa sin que exista afección ganglionar. Y en la tabla 3.4 muestra el sistema actual de clasificación, ¿ya? Vamos a ver, de clasificación en el cáncer de esófago. Vamos a ver también que vemos la clasificación en el estadio de cáncer de esófago basado en el estudio patológico del MIS. Bien, entonces, de acuerdo a la clasificación, tenemos tumor primario, eh, tenemos ganglios linfáticos regionales y metástasis a distancia. Tumor primario no evaluado, significa decir tumor primario, displasia de alto grado, el tumor invade la lámina propia de la mucosa, el tumor invade la submucosa, T2, el tumor invade la mucosa propia, T3, el tumor invade la adventicia, T4, que puede ser A o B, A, tumor resecable que invade pleura, pericardio y diafragma, T4B, tumor irresecable por invasión de otras estructuras como aorta, tráquea, cuerpo vertebral. La clasificación TNM. N
en los ganglios linfáticos regionales, no evaluado, no se observa metástasis linfáticas regionales, N1, metástasis en 1 o 2 ganglios regionales, N2, metástasis en 3 a 6 ganglios regionales, N3, metástasis en 7 o más ganglios regionales. Y M, metástasis a distancia. M0 no se observa metástasis a distancia y M1 metástasis a distancia observables. Entonces, en la tabla 3.5 tenemos la clasificación TNM, que tenemos el carcinoma escamoso y del adenocarcinoma. Ya. En el cuadro clínico, el síntoma inicial y fundamental para el diagnóstico del cáncer de esófago es la disfagia. Sin embargo, cuando esta aparece, la neoplasia ya suele estar en fase avanzada. La disfagia es de tipo mecánico, progresiva, al principio para los sólidos y luego también para los líquidos. Y muchos pacientes refieren sensación de enclavamiento tras la ingesta de alimentos. En el nivel external alto, cuando se trata de neoplasia del tercio superior y medio del esófago, y en el nivel epigástrico, en caso de neoplasia del tercio inferior, otros síntomas que aparecen en la evolución del tumor son odinofagia, dolor torácico, regurgitación, cianorrea, anorexia y adelgazamiento. Los tumores en fases avanzadas pueden provocar melena, hematemesis y tos secundario al desarrollo de una fístula traqueoesofágica. La afección de los nervios recurrentes produce disfonía y la invasión de los nervios simpáticos cérvico-dorsales origina el síndrome de Bernard-Horn. Por otra parte, pueden producirse fístulas aórticas con hemorragia cataclísmica, perforación mediastínica, derrame pleural, ictericia por metástasis, hipercalcemia por metástasis óseas, etc. Para el diagnóstico, bueno, para alcanzar el diagnóstico es necesario realizar una esofagogastroscopía con toma de múltiples biopsias y en casos de estenosis infranqueable, citología por el método del cepillado. La combinación de estas técnicas logra un rendimiento diagnóstico próximo al 100% y la mucosectomía endoscópica se consolida como una técnica fundamental en el diagnóstico diferencial entre la displasia de alto grado y el adenocarcinoma precoz de esófago, ya que a diferencia de una biopsia, ofrece al patólogo una pieza de resección adecuada para establecer con exactitud el grado de infiltración neoplásica. Tras el diagnóstico, es fundamental determinar con precisión la extensión de la enfermedad mediante técnicas de imagen con el objetivo de seleccionar la opción terapéutica más apropiada en cada caso y establecer pues el pronóstico. El punto clave en este proceso es distinguir entre pacientes con enfermedad locorregional y aquellos con extensión sistémica, en los que únicamente se plantearán tratamientos paliativos. La TC multidetector de cuello, tórax y abdomen sigue siendo la mejor técnica de imagen para detectar metástasis a distancia, es decir, el estadio E. La ecoendoscopía es en la actualidad el método diagnóstico más preciso para establecer el grado de penetración del tumor a través de la pared esofágica, estadio E. Y la presencia de adenopatías regionales, es decir, el estadio E. La punción aspiración con aguja fina, PAF, de los ganglios linfáticos guiada por ecoendoscopía permite obtener material citológico e incrementar la precisión diagnóstica de esta técnica desde el 74 al 90%, al 87 al 100%. En más de un 20% de los casos, la exploración ecoendoscópica puede ser incompleta debido a la existencia de una importante estenosis que impide el paso del ecoendoscopio. Sin embargo, se sabe que en estos casos más del 90% de los tumores ya han sobrepasado la adventicia esofágica y presentan metástasis ganglionar. La tomografía por emisión de positrones con el análogo de la glucosa, fluorodesoxiglucosa, se han convertido en una exploración importante en el estudio de extensión del cáncer de estómago, ya que permite detectar metástasis a distancia no diagnosticadas previamente por la TC y de esta forma puede llegar a modificar el estadio clínico y el planteamiento terapéutico subsiguiente en alrededor del 4% al 28% de los pacientes. La localización es más frecuente de las metástasis detectadas por el PEP, por tomografía por emisión de positrones, están en el esqueleto, el hígado y los ganglios cervicales. La laparoscopía puede aportar datos diagnósticos adicionales en un 15% de los pacientes con adenocarcinoma del esófago y de la unión esófago-gástrica, en especial la presencia de pequeñas metástasis hepáticas o de carcinomatosis peritoneal que habrían pasado pues desapercibidas con la TC. En tumores del tercio superior y medio del esófago es indispensable realizar una broncoscopía para descartar invasión del árbol traqueobronquial. Por último, la valoración del estado fisiológico del paciente tras evaluar la función cardiopulmonar, hepática, renal, así como su estado nutricional y de actividad y su nivel de colaboración son también primordiales para establecer la indicación terapéutica adecuada. El diagnóstico diferencial del cáncer de esófago debe hacerse principalmente con la estenosis por reflujo gastroesofágico.
la estenosis cáustica, el adenocarcinoma gástrico que infiltra el esófago y la acalasia. Aunque una disfagia de corta evolución en un paciente mayor de 65 años y pérdida de peso superior a 5 kilogramos en los últimos 6 meses, debe dudarse del diagnóstico de acalasia primaria y descartar fehacientemente la presencia de un tumor. En el tratamiento, la indicación terapéutica dependerá del tipo histológico, la localización del tumor, el grado de diferenciación, el estadio clínico y el estado general del paciente. En la mayoría de los casos, el cáncer de esófago es el momento de su diagnóstico, una enfermedad sistémica. Esto explica el hecho de que menos del 40% de los cánceres de esófago pueden ser resecados quirúrgicamente. La cirugía es el tratamiento de elección en pacientes con tumores en estadios iniciales, T1N0, T2N0, mientras que existe controversia sobre la necesidad o no de añadir quimioterapia o quimiorradioterapia neoadyuvante preoperatoria cuando existe afección ganglionar en pacientes con carcinomas de esófago localmente avanzados T3, T4, no. El tratamiento quirúrgico únicamente cumple un papel paliativo al aliviar la disfagia, pero sin lograr la curación del paciente, ¿no? Supervivencia a los 5 años inferior al 20%. Y en estos casos, bueno, es importante considerar protocolo de tratamiento multimodal, que consisten en la administración de quimioterapia o quimioterapia asociada a radioterapia de forma concomitante seguida, o no de una esofagectomía. El objetivo buscado es reducir pues, el tamaño del tumor y eliminar las células tumorales del ganglio linfático regional. Si se cumple este objetivo, podría realizarse pues, una exéresis con pretensión curativa. Diversos protocolos han logrado un porcentaje de respuesta completa, es decir, eliminación de todo el tumor, entre el 25% y el 30% de los casos. Es precisamente en este subgrupo de pacientes en el que se ha observado una mejoría significativa de la supervivencia. En general, las pautas de quimioterapia incluyen el cisplatino y el 5-fluorouracilo entre los fármacos administrados, y las técnicas quirúrgicas más utilizadas son esofagectomía total o subtotal por vía transtorácica o transdiatal asociada a linfadenectomía del compartimiento abdominal y mediastino, seguida de reconstrucción del tránsito digestivo con el estómago, gastroplastía o con el colon, coloplastía. Una exéresis quirúrgica con márgenes libres, resección y el número de ganglios afectados incluidos en la pieza quirúrgica constituyen dos de los principales factores pronósticos en pacientes intervenidos quirúrgicamente con pretensión curativa. En pacientes con un diagnóstico fiable conseguido mediante mucosectomía endoscópica de carcinoma intramucoso sobre esófago de Barrett, la misma mucosectomía diagnóstica puede ser al mismo tiempo terapéutica en casos seleccionados, dado que la posibilidad de afección ganglionar es muy baja. En esta situación debe completarse la erradicación del epitelio metaplásico mediante alguna técnica de ablación endoscópica, radiofrecuencia, láser, crioterapia. A los pacientes con metástasis con tumores irresecables y también a los que con neoplasias potencialmente resecables presentan un estado general deficiente o enfermedades asociadas como psicosis, cardiopatías graves, se les debe ofrecer un tratamiento paliativo. El objetivo es mejorar pues, su calidad de vida mediante el alivio de la disfagia, la colocación de prótesis metálicas expansibles que alivia frecuentemente la disfagia y mejora la calidad de vida. Si bien este procedimiento no está libre de complicaciones, entre estas destacan la migración de la prótesis, el reflujo gastroesofágico y el sobrecrecimiento tumoral a través pues, de la prótesis con riesgo de ocluir. Las prótesis expansibles recubiertas evitan esta última complicación y además son útiles en los casos de fístulas tráqueo-esofágicas. El tratamiento con láser NDIA permite labrar un túnel en la zona tumoral. Según parece, los mejores resultados se obtienen en pacientes con un performance status conservado, en estenosis cortas, es decir, menos de 5 al 8 centímetros, y también en tumores de crecimiento más intraluminal que infiltrante. La terapéutica fotodinámica va a consistir en la aplicación de láser tras la administración de una sustancia química fotosensibilizadora que se concentra en la masa tumoral. Al iluminar la zona tumoral con láser, se generan radicales libres de oxígeno que destruyen el tejido tumoral. Esta combinación, aún no disponible en gran número de hospitales, pues tiene la ventaja de que reduce el número de sesiones de aplicación de láser. Otros tratamientos paliativos como quimiorradioterapia, braquiterapia, asociado ¿no? a radioterapia externa y quimioterapia, se utilizan cada vez con mayor frecuencia. Y la elección de cualquiera de estas opciones debe establecerse de forma multidisciplinaria y se tendrá siempre en cuenta pues, la previsible supervivencia del paciente y su calidad de vida. La medida de supervivencia tras estos tratamientos paliativos es de unos 3 a 6 meses. Los tumores benignos
del esófago tenemos los leiomiomas, que son con gran diferencia los tumores más frecuentes del esófago. Son tumores submucosos que crecen a partir de la capa muscular circular del esófago y que habitualmente no provocan síntomas. A veces se manifiestan con disfagia y dolor torácico, sobre todo aquellos con un tamaño superior de 5 centímetros. En el 80% de los casos se sitúa en el esófago distal y el diagnóstico se realiza mediante examen radiológico y endoscopía. La TC y sobre todo la endoscopía pueden ser de utilidad. La mayoría de estos tumores benignos no precisa tratamiento. La intervención quirúrgica es necesaria cuando la disfagia es intensa y el tratamiento quirúrgico consiste en la enucleación de la tumoración a través de una toracoscopía, laparoscopía o toracotomía según su localización. Otras enfermedades esofágicas tenemos esofagitis eosinofílica. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria inmunológica crónica del esófago caracterizada por la presencia de eosinófilos en la mucosa esofágica, de etiología desconocida e incidencia creciente, que presenta una fuerte asociación familiar y se ha relacionado con asma y otras condiciones atópicas. Tiene una amplia distribución geográfica y se ha descrito en niños y adultos, sobre todo entre 20 y 40 años, y es más frecuente en varones. Histológicamente se caracteriza por la presencia de eosinófilos, más de 15 por campo de gran aumento en el epitelio escamoso esofágico. Y el síntoma más frecuente es la disfagia, generalmente leve e intermitente, con episodios ocasionales de impactación alimentaria, aunque a menudo coexisten síntomas sugestivos pues, de enfermedad o reflujo gastroesofágico. La endoscopía puede ser normal o mostrar alteraciones sugestivas de esta entidad como múltiples anillos mucosos, ¿no? Traquealización esofágica, esófago felino, ¿no? También surco longitudinales, exudado granular, fragilidad mucosa o estenosis. El diagnóstico se basa en la clínica y la histología, y una vez excluida otras entidades que pueden cursar con eosinofilia esofágica como la enfermedad por reflujo gastroesofágico mediante pH-metría o un tratamiento empírico con inhibidor de bomba de protones, o la gastroenteritis eosinofílica, mediante biopsias de mucosa gástrica y duodenal. Se aconseja pues evaluar la posibilidad de alergia alimentaria, sobre todo en niños y adolescentes. El tratamiento se basa en la administración oral de glucocorticoides tópicos, fluticasona, budesonida, y en ocasiones asociados a inhibidor de bomba de protones, aunque en algunos pacientes pueden asistir a una remisión clínica tras la eliminación selectiva de algunos alimentos. La duración del tratamiento no está establecida con precisión, aunque suelen recomendarse tandas de entre 6 y 8 semanas, y cuando existe estenosis esofágica significativa, puede indicarse dilatación endoscópica a pesar de que exista un mayor riesgo de desgarro y perforación. Si bien los síntomas suelen recurrir, el pronóstico es bueno y no se ha escrito su asociación a neoplasias. Una esofagitis infecciosa. Las causas más comunes de esofagitis infecciosa son cándida, herpes simple tipo 1 y citomegalovirus, CMV. Suelen ocurrir en pacientes inmunodeficientes, ¿no? Leucemias y linfomas, tras administración de glucocorticoides o citostáticos, después de un trasplante y en el curso del SIDA. También se dan en ancianos malnutridos, en enfermos caquéticos, en diabéticos, tras radioterapia o quimioterapia, en pacientes tratados con antibióticos de amplio espectro, o sea, alteraciones funcionales estructurales del esófago. Tenemos acalasia, esclerodermia, estenosis benignas o malignas. Candidiasis esofágica. La Candida albicans es la especie más frecuente, aunque se han descrito otras como paraxilosis, tropicalis, glabrata y crucé. La enfermedad cursa con disfagia y odinofagia, aunque en ancianos pueden ser asintomática o causar dolor retroesternal o pirosis. Casi siempre se asocia a mujer oral o candidiasis faríngea y el diagnóstico es endoscopio. Cordones o placas blanco nacaradas aterciopeladas sobre una mucosa friable sin sobrepasar la línea Z y suele confirmarse mediante biopsia y citología. No son raras las coinfecciones con VHS o citomegalovirus, sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia. Además de eliminar factores predisponentes, el tratamiento será, si no hay inmunodepresión, nistatina o ketoconazol. Y si la hay, fluconazol o itraconazol. La prevención de recidivas se realiza con fluconazol. Si no hay respuesta, la acción es sistémica, anfotericina B, parenteral o flucitocina. Esofagitis herpética. El esófago es el órgano más afectado del VHS tipo 1, del virus, ¿no? Herpes simple tipo 1, del que es reservorio el ser humano.
Esta enfermedad puede darse en sujetos inmunocompetentes, pero sobre todo en pacientes con inmunodepresión. Se manifiesta con disfagia o dinofagia y dolor torácico, raramente esófago-ragia. La esofagoscopía demuestra lesiones aftosas o vesiculares con halo eritematoso de 2 a 3 milímetros. Y en estadios avanzados, úlceras de 10 a 20 milímetros o necrosis difusa, sobre todo en enfermos con SIDA. El diagnóstico se confirma por biopsia o frotis, son patognomónicas las inclusiones de CROP y tipo A, que se trata con aciclovir y si no hay respuesta con foscarnet. Esofagitis por citomegalovirus, bueno, solo se presenta en pacientes inmunodeprimidos bajo 3 formas posibles. Puede ser aislada, en coinfecciones candidiasis o como parte de una infección por citomegalovirus diseminada en 10% de los casos. Provoca disfagia y odinofagia y las lesiones son semejantes al virus herpes simple, aunque faltan las vesículas, las úlceras esofágicas gigantes que son más frecuentes en el tercio medio o distal. Y el diagnóstico se confirma por histología y muestra inclusiones intracelulares en la profundidad de las úlceras o el tejido de granulación. Se trata con ganciclovir o foscarnet parenterales. Otras esofagitis infecciosas se han descrito esofagitis por virus zoster, varicela, que se tratan con aciclovir o foscarnet, por virus de la rubiola y por el propio HIV, ¿no? En este caso, bueno, no hay tratamiento de aceptación universal y se han ensayado prednisona y talidomida. También son posibles esofagitis bacterianas, ¿no? La infección por Lactobacillus acidophilus, que se ha observado en pacientes inmunodeprimidos. El treponema pallidum pocas veces afecta al esófago y se diagnostica por endoscopia. Úlceras de fondo necrótico y tumoraciones. Gomas sifilíticas, ¿no? Redondas y grisáceas, que pueden causar estenosis. La tuberculosis esofágica es rarísima y afecta al esófago medio. Se presenta en inmunodeprimidos y causa 2 tipos de lesiones endoscópicas. Tenemos hiperplasias estenosantes pseudotumorales y también ulceraciones graves con posibles fistulación esófago bronquial o esófago aórtica. El diagnóstico definitivo es histológico y se trata con tubérculos tácticos. La actinomicosis raramente invade el esófago a partir de focos primarios, en boca o mediastina, por fístulas entre árbol respiratorio y esófago. Otra forma de esofagitis parasitarias como neumocistis, girovesi, cristosporidium, leishmania, son muy raras y solo aparecen en pacientes con SIDA. Esofagitis medicamentosa, bueno, la causa más frecuente de lesión cáustica del esófago aguda en adultos es la ingesta de medicamentos. En cerca del 90% se trata de AINE o ácido acetilsalicílico, antibióticos como tetraciclinas, doxiciclina, rifampicina, espirinamicina, quinidina, tobecilato de calcio, alendronato, fluoruro potásico y sulfato ferroso. La mayoría de los pacientes no tiene problemas de glutóreos ni alteraciones estructurales subyacentes y las lesiones frecuentes en ancianos no son raras en jóvenes. Los síntomas son dolor torácico agudo, disfagia, odinofagia y cialorrea. A veces hematemesis y melenas y la esofagoscopía haya lesiones en las improntas del arco aórtico, la aurícula izquierda o la unión esofagogástrica. Es rara la perforación, la prevención es fundamental por ciertos fármacos que deben ingerirse con abundantes líquidos y nunca acostados. En ancianos, las formas líquidas efervescentes o dispersables son preferibles a gragueas, cápsulas o tabletas. Las úlceras pueden tratarse con supralfato y si se producen estenosis con dilataciones esofágicas, ¿no? Formas especiales son la mucositis o las ulceraciones por citostáticos que pueden ser potenciadas por radioterapia asociada a la presencia de reflujo gastroesofágico patológico, en cuyo caso se debe administrar pues, inhibidor de bomba de Proctor. Tenemos divertículos esofágicos, que son dilataciones saculares localizadas en la pared esofágica, que comunican con la luz por un orificio de calibre variable. Se clasifica en faringoesofágico o de Zenker, ¿no? También en medio esofágicos y epifrénicos. A ver, el divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker se debe a protrusión de la mucosa y submucosa hipofaringeas a través del triángulo de Lyman entre el músculo cricofaringio y el constrictor de la faringe.
Suele aparecer en ancianos y es más frecuente en varones. En un 50% a 70% de los casos se debe a incoordinación entre la prensa faríngea y la relajación del esfínter esofágico superior. En el resto no se encuentran estas alteraciones. Al principio es asintomático o causa manifestaciones leves, generalmente atribuidas a faringitis crónica. El cuadro clínico establecido incluye disfagia orofaringia, a sólidos y líquidos, regurgitaciones no ácidas malolientes, halitosis, ronquera, gorgoteo cervical o presencia de masa laterocervical supraclavicular izquierda después de comer, que se vacía comprimiendo y puede complicarse con aspiraciones broncopulmonares, fístulas, esófago traqueales y desarrollo de carcinoma epidermoide intradiverticular. El diagnóstico es radiológico. En estadios iniciales se observa una imagen en espina, con imágenes de adicción saccular en casos más avanzados. La endoscopía debe efectuarse con especial precaución cuando se sospecha esta entidad por el riesgo de perforación y atrógeno. La manometría esofágica define las alteraciones motoras subyacentes al tratamiento quirúrgico como miotomía del cricofaringio con convexia o resección del divertículo, y se indica en función del tamaño, la clínica y la situación general del paciente. Es una intervención difícil, con posibles complicaciones, fístula o estenosis esofágica, infección de la herida, disfonía por lesión del nervio recurrente o recurrencia postoperatoria. En los divertículos medioesofágicos, bueno, se suelen relacionar con existencia de trastorno motor del esófago, como divertículos por pulsión, ¿no? Los divertículos por tracción son más raros, en su mayoría son asintomáticos, o la clínica depende del trastorno motor de base. Si alcanzan gran tamaño, causan disfagia de tipo compresivo, regurgitaciones alimentarias posturales, y las complicaciones son excepcionales, aunque se han descrito fístulas mediastínicas. El diagnóstico es radiológico o endoscópico. Raramente se precisa manometría, excepto la previa al tratamiento del trastorno motor, que consiste en dilatación neumática o miotomía tipo Heller, con asociación de tratamiento antisecresor por inhibidor de bomba de protones. Si hay dolor torácico, se puede administrar nifedipina o nitritos. Los divertículos epifrénicos, ¿no?, se asientan de 3 a 5 centímetros por encima de la unión esofagogástrica. Muy raros se localizan en la pared posterior y tiene tamaño variable. Su patogenia es similar a la de los medio esofágicos y suelen ser asintomáticos, aunque por su tamaño pueden llegar a provocar disfagia y regurgitación. El diagnóstico radiológico o endoscópico, la manometría típica del trastorno motor subyacente. El tratamiento, cuando se requiere, puede ser endoscópico, mediante dilatación neumática o quirúrgico con miotomía y diverticulectomía. Pseudodiverticulosis intramural esofágica. Viene a ser una anomalía muy rara, caracterizada por la presencia de múltiples evaginaciones de pocos milímetros en botón de camisa en la pared esofágica debidas a dilatación de la glándula mucosa. Más frecuente en varones añosos, su patogenia es desconocida, aunque se supone una secuela tardía de esofagitis. La manifestación más frecuente es la disfagia leve, intermitente asociada o no a odinofagia o dolor retroesternal. El diagnóstico se establece por radiología o endoscopía, que además define si el trastorno es difuso o segmentario y si hay otra lesión. No es necesaria la manometría, no tiene tratamiento específico. En las membranas esofágicas, bueno, están formadas por epitelio escamoso en sus dos porciones y ocupan solo una parte del conducto esofágico. Pueden ser únicas o múltiples y aparecen en el esófago superior, medio o inferior. Son congénitas o adquiridas, en cuyo caso pues, son consecuencia del reflujo gastroesofágico, lesiones cáusticas o rechazo crónico de trasplante, y su incidencia aumenta con la edad. Las sintomáticas a veces causan disfagia intermitente o impactación alimentaria y se tratan con fragmentación mediante endoscopía. El síndrome de Plummer-Vinson o Patterson-Brown-Kelly es muy raro, extinto en países industrializados y se presenta en mujeres postmenopáusicas, aunque las jóvenes y los varones también pueden sufrir. Se caracteriza por membranas en el esófago superior, descrito como disfagia sideropénica. La clínica incluye disfagia alta intermitente, glositis, coiloniquía y anemia microcítica e hipocrómica, pero la sideremia puede ser. Las membranas se demuestran mediante radiología convencional o endoscopía, y debe excluirse la presencia de carcinoma en la vesícula, dado que constituye pues, una condición premaligna para carcinoma escamoso faríngeo o esofágico, y es necesario un programa de seguimiento, ¿no? Donde la membrana se puede romper con el endoscopio. Si hay estenosis, se trata con dilatación. En los anillos esofágicos vamos a ver que son circunferenciales y únicos. Se asientan en el esófago distal y están formados por epitelio escamoso en su porción superior y columnar en la inferior. El anillo de Scharski-Gary aparece en la zona de transición esofagogástrica,
constituido por mucosa y submucosa. Es circunferencial, con menos de 3 milímetros de espesor, y se presenta en sujetos de más de 40 años, casi siempre varones. Su patogenia es desconocida, y aunque se ha demostrado asociación con reflujo gastroesofágico crónico, falta el componente inflamatorio. No causa síntomas ni tiene más de 20 milímetros de diámetro, y siempre si tiene menos de 13 milímetros. Disfagia baja intermitente o impactación esofágica si se tragan bocados de carne grandes sin masticar apenas, ¿no? Síndrome de la Stickhouse. El diagnóstico es radiológico o endoscópico, que puede ser además terapéutico si hay impactación alimentaria, y el tratamiento, si se precisa, se hace mediante dilataciones por vía endoscópica. Vemos compresión extrínseca del esófago. El esófago puede verse comprimido por timomas, linfomas, tumores broncopulmonales o neurogénicos, metástasis de neoplasia maligna de pulmón, mama, ovario, testículo o riñón, crecimiento auricular izquierdo en caso de enfermedad mitral o cardiomegalia masiva, aneurisma aórtico, y más raramente bocios intratorácicos o masas sarcoidóticas en el mediastino. Las compresiones vasculares son relativamente frecuentes, sus causas son doble arco aórtico, dextrocardia con callado aórtico a la derecha, vasos intercostales aberrantes, disfagia aórtica y disfagia accesoria. Y en caso de disfagia aórtica, bueno, se trata de ancianos con enfermedad cardiovascular grave o arteriosclerosis generalizada. La disfagia a sólidos es intermitente, presente durante meses o años con dolor o ocupación retroestanar, regurgitaciones y adelgazamiento por citofobia. Basta con el estudio varitado, aunque en ocasiones se requiere endoscopía, manometría y aortografía. El tratamiento quirúrgico con liberación del esófago solo se considera si el enfermo se altera su estado nutricional. La disfagia alusoria es la compresión esofágica por una forma anómala de subclavia derecha que nace en el lado izquierdo del arco aórtico, ¿no? Una arteria alusoria, que constituye la anomalía del arco aórtico más común de 0.5 a 1.8% de la población. La disfagia a sólidos es progresiva y se debe a la pinza esofágica de la carótida por delante y la subclavia aberrante por detrás. Se manifiesta a partir de los 50, 60 años y la radiología estándar a la cineradiología bastan para el diagnóstico. La endoscopía es para descartar otras lesiones y la arteriografía define el lugar de obstrucción y excluye otras lesiones vasculares. El tratamiento suele ser quirúrgico. Una lesión traumática de esófago. Tenemos el síndrome de Mallory-Weiss, un hematoma intramural, el síndrome de Bourg-Haber y síndrome de Mallory-Weiss. Bueno, el síndrome de Mallory-Weiss consiste en desgarros no penetrantes, lineales, únicos o múltiples y de menos de 2 centímetros de longitud de la mucosa esofágica o gástrica en la proximidad de la unión esófago-gástrica. Se producen por arcadas forzadas y vómitos repetidos. El síndrome se da más en varones entre 20 y 45 años, pero no es raro en ancianos. La lesión puede presentarse en cualquier situación de vómitos intensos, incluidas las arcadas que se producen durante la gastroscopía, hiperemesis gravídica, otras maniobras de Valsalva, crisis de tos, esfuerzo defecatorio violento y mantenido. En cerca de la mitad de los casos se asocia a hernia hiatal deslizante y suele presentarse en forma de hematemesis, melenas en menos del 10% de los casos, y supone el 4% al 5% de los casos de hemorragia digestiva, alta aguda. Es autolimitada, aunque puede necesitarse transfusión en el 20% de los casos, y el diagnóstico requiere endoscopía precoz, que además permite la terapia hemostásica, electrocoagulación, termocoagulación, escleroterapia, si fuera necesaria. En el 90% de los casos, bueno, ha dejado de sangrar en el momento de la esofagoscopía. No se necesitan antisecretores, pero pueden precisarse antieméticos parenterales. En menos del 2% se recurre a la cirugía por hemorragia refractaria o a la radiología intervencionista con inyección arterial selectiva de vasopresina o embolización. En el hematoma intramural puede ocurrir de forma espontánea en pacientes con trastornos de la hemostasia, una cirrosis hepática, toma de anticoagulantes orales o por impactación de cuerpo extraño, esofagitis medicamentosa o escleroterapia de varices esofágicas. Los pacientes sufren dolor retroesternal y hematemesis. La endoscopía muestra masa de color rojizo violáceo que protruyen en la luz y el diagnóstico diferencial con neoplasia benignas o malignas se hace con TC torácica o ecoendoscopía y se resuelven solo en 6 a 10 días. Las complicaciones son excepcionales, deben corregirse los trastornos de la hemostasia y suspenderse de los anticoagulantes y antiagregantes. El síndrome de Bourg-Haber.
La perforación a la ruptura esofágica compromete bueno, la vida, pueden deberse a traumatismos torácicos cerrados, enclavamiento del objeto afilado en el esófago, esofagitis corrosiva, cáncer esofágico, esofagitis péptica o infección y neoplasias pulmonares. Pueden ser iatrogénicas, la maniobra de Henry violenta, ventilación pulmonar asistida, fármacos lesivos, escleroterapia de varices esofágicas, dilatación mecánica o neumática, esofagoscopía no cuidadosa, colocación de prótesis esofágica o taponamiento con sonda de Sennstein. Las altas causan un dolor en cuello y tórax, enfisema subcutáneo, neumotoras, disfagia o dinofagia, cialorrea, ronquera, disfonía y en ocasiones hematemesis. Cuando resulta de arcadas o vómitos intensos en alcohólicos como el estómago lleno o en la hiperemesis gravídica, reciben el nombre de síndrome de Wolfram. Se produce bueno, en la región posterolateral izquierda del esófago, 3 a 6 centímetros por encima del diafragma, y origina dolor abdominal superior, intenso, brusco, con contractura toracoepigástrica, y puede cursar con fiebre y shock precoz, a más de 6 a 8 horas después. Hay neumotoras o neumomediastino y enfisema subcutáneo. A veces se ausculta el crujido de Hahn, una crepitación sincrónica con el latido cardíaco. Como es una complicación rara, no se piensa en ella y se diagnostica tarde en más del 50% de los casos con una mortalidad del 70%. Deben practicarse radiografía de tórax y simple de abdomen, el esofagograma con contraste de solubles diagnóstico, no deben hacerse radiografía varitada ni endoscopía, y la clave del tratamiento es el diagnóstico precoz. Si se diagnostica antes de las 8 horas, la mortalidad es inferior al 20%, y las bases son, primero, una dieta absoluta y corrección del trastorno hidroelectrolítico, segundo, el apoyo cardiorrespiratorio, tercero, inhibidores de la secreción gástrica para evitar el reflujo patológico, cuarto, antibióticos que cubran gérmenes aerobios y anaerobios en el síndrome de Wolfram. Siempre se requiere cirugía, así que tienen una mortalidad del 30%. Si no se intervienen, el 100% de los pacientes fallecen pues, en 48 horas.